Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Espero hayan tenido una muy bonita semana de la mano de nuestro Señor, bendecidos, buscando su presencia. En la noche de hoy, como todos los viernes, vamos a estudiar un nuevo capítulo de nuestra escuela bíblica, que ya no es dominical, es de los viernes, hasta que el Señor así lo disponga. Hoy vamos a hablar sobre las características de la voluntad de Dios. Vamos a seguir estudiando el capítulo 13, cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios, de el libro Vivir con Integridad y Sabiduría de nuestro hermano pastor Miguel Núñez. Recordemos que toda la escuela bíblica de este año ha estado basada en este libro. ¿De acuerdo? Para hablar de las características de la voluntad de Dios, primero debemos aclarar que la voluntad de Dios es una sola. ¿De acuerdo? Es una sola, como lo es Dios, uno solo. Cuando hablamos de Dios en general, de los atributos de Dios, debemos recordar que es un solo Dios. Aquí también es una sola voluntad, pero tiene unas características, ¿ya? Esas características, obviamente, nos ayudan a estudiar, a comprender, a entender mejor esta voluntad de Dios. Hagamos la comparación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una roca, ¿ok? Nosotros tenemos la roca y de esa roca podemos dar distintas características dependiendo de los sentidos con los cuales la percibamos. Por ejemplo, si yo veo la roca, puedo decir es ovoide, tiene una forma ovoide. Si la toco al tacto, puedo decir que es dura, es una consistencia dura. También con la vista puedo decir que es un color grisáceo, por ejemplo. Con el olfato puedo definir que huele a fango, ¿ya? Puedo decirlo. O si la tomo y calculo el peso, puedo decir que es un objeto pesado, que es un objeto liviano, ¿ya? En este caso podría decir que es pesada. Y todas estas son cosas que estoy diciendo de la roca. Pero recordemos que estoy hablando de la misma roca, percibida de diferentes formas, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas no está en contraposición con la otra. Igualmente pasa con la voluntad de Dios. Es una sola voluntad, la del Señor, no son distintas voluntades, una sola voluntad con distintas características que nos ayudan a entenderla de una mejor manera. Pues vamos a hablar de 6 características, entendiendo que la voluntad de Dios es soberana, es providencial, es inescrutable, es moral, es permisiva y es personal. Hoy en particular hablaremos de las 3 primeras. Empezaremos hablando de la voluntad de Dios es soberana, ¿de acuerdo? O la soberana voluntad de Dios, como prefieran. Estos puntos son importantes porque de aquí parte todo. Si no entendemos esto o no captamos esta parte, el resto pues estaremos inventando. Esto es lo principal. Dios es incuestionable y tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiere, absolutamente todo. Imagínense, si un rey terrenal, un presidente terrenal, tiene casi que la capacidad de hacer muchas cosas dentro de un marco de leyes, claro está, definido por otros hombres, pero tiene casi la capacidad de cumplir muchos de los deseos que de pronto nosotros no podemos, porque tiene el poder y la capacidad para llevarlos a cabo. La voluntad de Dios es soberana. Dios es incuestionable. Dice la Biblia en Romanos 11:32, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Como les ponía la comparación con un rey, los reyes tienen consejeros, porque tal vez hay mentes más agudas en ciertos temas que ellos no entienden bien. ¿Ya? Veámoslo ahora a los presidentes. Los presidentes tienen una profesión como cualquiera de nosotros. Para entender otros temas que van más allá de sus estudios, ellos contratan asesores, se le llama hoy día, que entienden ese tema mejor que ellos. Con Dios no pasa así. No existe nadie que tenga una mente más aguda que la de Dios. No existe nadie que pueda ser consejero de Dios. No existe nadie que pueda aconsejar la mente de Dios porque es superior a la de todos, superior a la de los demás, ¿de acuerdo? A la de nosotros, los hombres, a la de los seres celestiales, a los seres espirituales. No existe nadie con mayor autoridad que Dios porque no existe nadie que tenga mayor sabiduría, mayor inteligencia que Dios. Nos dice también la Biblia en Daniel 4:35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ojo, como decía anteriormente, los reyes terrenales, los presidentes, tienen límites, ¿de acuerdo? Incluso algunos están sujetos a ciertos sistemas o entidades de control interno. Cuando se las saltan, incluso pueden llegar a entidades de control externo, que aunque no son muy eficientes en nuestro mundo hoy día, pero existen y puede pasar, ¿de acuerdo? Incluso hemos visto a los más tiranos y dictadores que hacían lo que querían en su país cuando
estos son invadidos por naciones extranjeras. Vemos cómo temen el juicio, cómo son llevados a juicio, incluso terminan pagando por todos sus crímenes. Aunque la comparación es burda, porque obviamente estamos hablando de hombres malos en contra de un Dios bueno absolutamente, lo que quiero es que podamos entender que si bien dentro del humano más poderoso que exista, hay límites en cuanto al actuar, en cuanto al proceder, aunque los límites de Dios no existen por el simple hecho que Él es bueno, santo, la santidad y la bondad viene de Dios absolutamente. Pero en cuanto a capacidad, en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo todos los planes que Él supone, no existe un límite para eso, ¿de acuerdo? Y no existe un solo ser que pueda contraponerse a eso, ¿ya? Es más, es pecado oponerse a la voluntad de Dios. Y dice que ni nosotros los seres humanos, ni los seres celestiales tienen la capacidad de hacerlo. Nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. Y solo el hecho de pensarlo o intentar hacerlo, porque al final no lo vas a lograr, es pecado, ¿ya? Esto es importante y, como le digo, hay que partir de esto. Para nuestra bendición, no tenemos un Dios que actúe por capricho, actúa con un propósito, ¿de acuerdo? A diferencia de los reyes, de nosotros los hombres, de la humanidad, que la mayoría, hasta los más buenos, tuvieron su lado malo. Dios es santo, Dios es bueno, sigue siendo absolutamente bueno, aunque también es justo, pero no actúa por capricho, no va pensando sobre la marcha qué hacer, qué no hacer, planeó esto, planeó lo otro, no salió esto por aquí, sale esto por allá, no, no, no. El Señor no va actuando por capricho de lo que le provocó el antojo en el momento, el Señor actúa con propósito. Y su propósito va de la mano de su propio ser, no se puede negar Dios sus propios atributos, entonces por eso van de la mano el que Él actúe con un propósito, más allá de un simple querer hacer esto o lo otro porque sí. Es más, decía el autor que si nosotros llegáramos a tener la sabiduría de Dios, la mente de Dios, la santidad de Dios y el poder de Dios, actuaríamos exactamente igual como Dios, ¿ya? Probablemente nosotros con el poquito poder que tenemos actuamos mal porque no tenemos la sabiduría, no tenemos la inteligencia necesaria para actuar de esa manera. Pero Dios tiene absolutamente todo, por eso su voluntad es soberana, está por encima de todo, de absolutamente todo, de nosotros y de los seres celestiales. Dice Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, como prenda de garantía, ¿no? Nosotros tendemos a jurar por otros, incluso por Dios, aunque sabemos que no debemos hacerlo, como prenda de garantía cuando nuestra palabra no es suficiente. No es este el caso de Dios, ¿de acuerdo? En este caso, Dios lo que quería era pasar su fiabilidad delante de nosotros los hombres. Lo juró por su propio nombre porque no existe alguien más grande que él para jurar, o sea, por él mismo. Y nosotros vimos el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces esto nos mostraba, o el Señor aquí lo que nos quería mostrar era que era un Dios fiable, confiable totalmente en su palabra. En Isaías nos dice posteriormente, Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Un Dios confiable, cuya palabra debemos creer y confiar, porque como Él dice, así se hará. Nos dice además que de la manera en que Él planea las cosas es que van a suceder. No hay otra forma, no hay otra manera, o sea, no hay una opción B. Cuando nosotros planeamos un acto o un curso de acción, muchas veces estamos sujetos a lo que pueda o no pueda suceder, o a lo que X o Y persona pueda o no pueda decidir, y de esa forma se hará o no se llevará a cabo nuestro plan. Con Dios no es así. Dios es absoluto, es poderoso. O sea, como Él lo planea, así va a suceder. No hay otra forma. Eso hace parte de la voluntad soberana de Dios. No existe una alternativa. Si ya Él lo planeó de esa manera y Él nos lo está diciendo de su propia boca, si ya yo lo planeé así, ya dándonos fe de que es un Dios confiable, lo que Él dice así es, si ya yo lo planeé así, nos dice Dios, así va a ser. No existe otra manera, definitivamente. Teniendo en cuenta que la voluntad de Dios es soberana, hay ciertos puntos a tratar sobre qué implica esa soberanía de Dios. Vamos a tratar 5 puntos en específico. En primero, Dios lo conoce todo de manera actual y potencial. Esto debemos tenerlo también claro. Bueno, todo debemos tenerlo claro.
Y espero me acompañen de aquí hasta el final. Prometo no demorarme o tratar de tardarme lo menos posible para ser concreto en cuanto al mensaje, pero no se vayan todavía, esperen hasta el final para comprender un poquito mejor las características de la voluntad de Dios. Dios lo conoce todo de manera actual y potencial. Dios conoce lo que ya pasó, absolutamente toda la historia se la sabe Dios de memoria, nadie se la tiene que decir, como a nosotros. Incluso lo que no sale, no queda escrito, que nosotros no conocemos, Dios lo conoce. Lo real, porque a veces quedan escrito cosas falsas, Dios lo conoce absolutamente todo. Conoce el presente, todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo en este momento, en cualquier parte del universo. Dios lo conoce. Y también conoce incluso lo potencial. ¿Qué es lo potencial? A nosotros nos gusta mucho amalayarnos por lo que hubiese podido suceder, ¿de acuerdo? Y es una de las cosas que yo muchas veces en esto de la prevención les hablo a las personas, a mis amistades y les digo, hombre, te puede dar COVID, te puede dar COVID. Es así, todos estamos expuestos en mayor o menor medida, pero a todos nos puede llegar a dar. Yo le decía, hombre, lo triste es que tú mañana o pasado pienses que pasó o que pasó algo grave porque simplemente no tomaste las medidas que debías hacer y venga el arrepentimiento y venga el qué tal si hubiese pasado tal cosa, ¿de acuerdo? Nosotros tendemos mucho a pensar qué tal si, qué hubiese pasado si tomaba esta decisión, si cogía el rojo en vez del negro, si cogía al norte en vez del sur. Tendemos a pensar mucho eso cuando las cosas no nos salen bien generalmente. Pero es importante saber que Dios conoce todo lo que hubiese podido suceder o el potencial de un curso de acción si se hubiese dado de esa manera. ¿De acuerdo? Dios conoce todo y más allá de lo que nosotros podemos ver, porque tal vez a nuestras narices nosotros podemos ver lo que tal vez hubiese pasado en un año si hubiésemos tomado aquella decisión. Dios lo conoce todo, ¿de acuerdo? Conoce todo, conoce qué hubiese pasado y tal vez ese tal Colón en vez de coger y tropezarse con América, hubiese cogido su viaje normal hacia las Indias, que hubiese pasado con Europa, que hubiese pasado con las Indias, que hubiese pasado con América. El Señor lo sabe todo, sabía que iba a pasar. Y ese no fue el plan de él, el plan de él era que se tropezara con América. Por encima de cómo pasaran las cosas, estaba dentro de la voluntad de Dios que eso fuera lo que sucediera. El Señor conoce absolutamente todo. Dice la palabra, pues que aún cada uno de nuestros cabellos están contados. El Señor lo sabe absolutamente todo, todo lo sabe. Nosotros, es una manera de expresarse porque nosotros jamás sabremos cuántos cabellos tenemos. Nadie se va a poner a contarlo. A lo que vaya por el primer pedacito se aburre y no lo vuelve a hacer. Entonces, segundo, Dios lo controla absolutamente todo. Hasta la caída de la hoja de un árbol, el Señor lo controla. Nada sucede sin que el Señor lo haya dispuesto de esa manera. Ni aún así el COVID, ni aún así la vacuna del COVID, ni aún así lo que esté pasando en este momento con el COVID. Que recuerdo varias veces en las enseñanzas que se han transmitido los sábados y los domingos, nuestros pastores nos los han enseñado, valga la redundancia, más de una ocasión, que nada de esto se sale de la voluntad de Dios. El Señor sabía esto. Tristemente, vemos personas, yo he visto personas saludables, profesionales de la salud que tú veías y que eran unos robles y que tristemente han perdido la vida con esto. Y tal vez te hubieses preguntado a ellos un año, 6 meses atrás, si pensaban que tal vez una enfermedad les quitaría la vida de esta manera y seguramente dirían que no. Tal vez un accidente, una cosa fortuita, pero no, tal vez no pensarían de esa forma. Pero aún así, hasta estas cosas tristes que suceden, no se le han salido a Dios de las manos. Recordemos que el Señor lo tiene absolutamente todo controlado. O sea, nada se sale de su voluntad. Dios no es capaz de errar. No es capaz de equivocarse. Esto tiene que quedar claro. Dios no se equivoca. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo, pues lo estábamos diciendo. Dios es santo, es perfecto, ¿de acuerdo? Es todopoderoso, ¿okay? Es omnipresente, ¿ya? Dios no se equivoca, ¿ya? Eso es como si a nosotros nos estuvieran haciendo un examen de las tablas de multiplicar, no digo sabiéndonos de memoria porque nuestra mente es traicionera, con un letrero así de la tabla de multiplicarlas, o sea, tú no te equivocas, tú vas viendo y respondes. Es una manera burda de hacer entender esto, pero lo que quiero decir es que Dios tiene conocimiento absoluto y la santidad viene de él. O sea, el concepto de santidad escaso que nosotros alcanzamos a comprender viene de él mucho, 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 mucho mayor de lo que nosotros alcanzamos a entender. Pero lo que nosotros vemos de lo que es la santidad de Dios va mucho más allá. Nosotros ni siquiera lo podemos llegar a comprender. Entonces el Señor no se equivoca en su buena voluntad.
Dios es capaz de dirigir y no simplemente de desear. Bueno, ahí están las citas al lado de cada uno. Este está en Isaías 46, la parte B del versículo 10. El Señor, a diferencia de nosotros los seres humanos, como lo decía, es todopoderoso. Por eso sus cursos de acción siempre se cumplen. Él puede llevar a cabo lo que quiera. O sea, si mañana la voluntad del Señor es que, no sé, caiga una lluvia con un anticuerpo que cure todo el virus del COVID-19, eso va a pasar. O sea, parece una cosa demasiado loca, demasiado extraña, pero eso va a pasar porque Dios tiene el poder y la capacidad de que así suceda. Dios no se frustra. Nosotros nos frustramos cuando no salen las cosas, porque muchas cosas las deseamos, pero no las podemos hacer, no las podemos llevar a cabo por las circunstancias, por lo que sea, pero no podemos hacerlas. El Señor no tiene ese límite. Todo lo que Él desea, todo lo que Él quiere, todo lo que Él concibe en su mente, lo puede llevar a cabo. Entonces, el Señor tiene el poder para llevar a cabo todo lo que desea, todo lo que piensa. Quinto y último, Dios es capaz de juzgar todo y a todos. Por eso su voluntad es soberana, como así. Dios es capaz de juzgar todo y a todos, todo lo que va a suceder a todos nosotros. ¿Qué es lo conveniente y qué es lo no conveniente? Por encima incluso de nuestros propios sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, Dios sabía todo lo que estaba por suceder y cómo iba a suceder con Job, muy por encima del sufrimiento que tuvo Job con todo lo que sucedía. Dios tenía en su propósito que se arrepintiera toda una ciudad, y por encima de la irritación o del malestar que le causaba eso a Jonás, el Señor así lo había pensado y así lo llevó a cabo, ¿de acuerdo? A pesar del deseo ferviente de los apóstoles que la segunda venida de Cristo fuese enseguida o inmediata dentro de sus vidas terrenales, el Señor, aunque generara la decepción que generara en ellos, el Señor tenía planificado que la venida de Jesucristo no sería en ese momento, sino que sería mucho más adelante. Entonces, el Señor es capaz de juzgarlo todo, es decir, todo lo que sucede a todos nosotros, por encima incluso del sentimiento que nos pueda generar X o Y cosas, el Señor cumple su voluntad a cabalidad. No sé, espero que hayamos entendido un poquito acerca de la soberanía, de la voluntad del Señor. Ahora vamos a ver otra característica, que es la voluntad de Dios es providencial. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere eso de providencial? Entonces, este concepto requiere un poquito más de aclaración que el anterior. Y se refiere al cuidado de Dios, el cuidado que Dios tiene de toda su creación a la hora de orquestar los eventos del universo para que estos produzcan exactamente el resultado que Él busca. Hermanos, nosotros no nos alcanzamos a imaginar realmente cómo es posible que en una sola mente puedan caber todas las cosas que van a pasar durante toda la historia y sean tal cual como Él los haya concebido. Es una cosa fuera de nuestra mente. Dice Hechos 2:23, dice el apóstol Pedro en su primer discurso: a este, entregado por él, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Ya? ¿Qué les estaba tratando de decir aquí el apóstol Pedro? Evidentemente habían participado Poncio Pilato, los principales sacerdotes, el pueblo, los soldados romanos, etcétera, etcétera. Todos ellos habían participado en la aprehensión y el sacrificio en la cruz de nuestro Señor. Ellos habían sido la causa instrumental, los que habían llevado a cabo, los que aparentemente, si tú ves, dices, por ellos es que este ser humano está llevando este camino, ¿ya? Si se cae el platanito de la mata por la brisa, tú dirás, bueno, por la brisa que se cayó, pero aún así eso está orquestado por Dios, lo que nos está tratando de decir aquí, y más claramente con el ejemplo del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Aunque fueran los soldados los que estuviesen apresando a Jesús, aunque fueran los sacerdotes principales los que lo acusaran, aunque fuera Poncio el que tomara la decisión, por encima de todo eso que estaba pasando, la causa final del sacrificio de Jesús fue la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Fue Dios. Los demás fueron causa instrumental, fueron el instrumento que llevó a cabo la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos comprender esto? ¿Cómo Dios orquesta absolutamente todo lo que existe, lo que sucede en el mundo, para que suceda tal cual Él quiere? No sabemos. La verdad, yo eso no se lo voy a explicar hoy. Lo importante es que sepamos que Él lo orquesta sin afectar la libertad de los hombres en ningún momento, sin quitarla, sin generar pecado. Ya estudiamos
esa lección también me tocó a mí, donde hablábamos que el Señor no causa pecado, ni peca, ni genera pecado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puede Dios orquestar todo, aún utilizando el propio pecado, las malas decisiones que Él sí sabe de antemano que hemos de tomar? Aún teniendo en cuenta eso, el Señor utiliza esas cosas para llevar a cabo su voluntad. ¿Cómo puede la mente del Señor hacer todo esto? No sé. Eso no se lo vamos a explicar en esta clase, ni nadie se lo va a explicar, porque sencillamente, como les decía antes, la mente del Señor está más allá de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. O sea, no podemos comprenderlo. Eso es como si alguien llegara aquí de buenas a primeras y me quisiera explicar, no sé, qué será física, no sé, algo así que sea demasiado difícil para mí, que ellos hayan estudiado durante 10, 15 años, y ellos intenten hacerme entender los conceptos, probablemente no va a pasar. Mi mente no da para eso. Tal vez entenderé cosas macro, cosas claras, pero de dónde sale cada concepto, dónde sale cada cosa, eso yo no lo voy a entender. Yo les tomo mucho tiempo entenderlo. Entonces, si no podemos eso tan básico, a veces no podemos siquiera alcanzar la mente de otro ser humano. Ahora imagínense cómo podemos nosotros alcanzar siquiera a vislumbrar la mente del Señor. No es posible, nadie lo va a explicar. Pero es así, sabemos que es así, pero nadie puede explicar cómo sucede. Eso no hace parte de esta clase. Tercero, su voluntad es inescrutable. Dice la palabra de Dios en Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese compensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí me estaba adelantando a esto cuando les hablaba en la característica anterior. Definitivamente no hay forma en la cual nuestra mente pueda alcanzar la mente de Dios. No existe una manera. O sea, por eso nosotros nunca llegaremos a comprender del todo la voluntad de Dios. Podemos entender la voluntad de Dios, podremos comprender cuál es la voluntad de Dios en circunstancias específicas de nuestras vidas. Seguiremos estudiando eso. Pero del todo nosotros no somos capaces de entender la voluntad de Dios. Si ustedes le hubiesen dicho a alguien viajar en el tiempo y le pudiese llegar a decir a los apóstoles que hey, ya van 2000 años y Cristo no ha llegado, y ellos dirían, ¿cómo así? Pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que pasara tanto tiempo? Nosotros sabemos, la Biblia dice que el Dios no tarda su palabra como algunos, sus promesas como algunos las tienen por tardanza, ¿no? Lo hace por amor, lo sabemos, lo entendemos, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué ya van 2000 años y no pasa? De pronto pasa mañana, no sabemos. Nosotros estamos a la expectativa de que venga Cristo. Pero, ¿por qué eso sucede? Realmente, ¿qué hay detrás de todo eso? Porque Dios había determinado antemano que serían, no sé cuántos millones de personas las que creerían en Jesucristo en todo este tiempo, y que aún hasta el más chiquitico de los cristianos, por decirlo de alguna manera, hasta el que conoció a Dios a los 10 años y tristemente falleció a los 11, todas esas personas, o sea, pongo estos escenarios así tan crueles porque quiero que nuestra mente se abra a la idea de que por más que la intentemos entender, nosotros no podemos entender la mente de Dios. Por eso tampoco nunca podremos conocer del todo la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Como digo, en algunas circunstancias podemos comprenderla, en algunos momentos en específico podemos entender, conociendo a Dios, acercándonos a Él, en oración, estudiando su palabra, cuál es la voluntad de Dios tal vez para nuestras vidas en un momento determinado, o la voluntad de Dios con X o Y situación. Pero del todo no sabremos la voluntad de Dios porque tendría que nuestra mente asimilar la mente de Cristo, la mente de Dios, y eso no es posible. Bueno, mis hermanos, esta última diapositiva, para que recordemos algo, las otras tres características de la voluntad de Dios las estudiaremos en una próxima clase. Con el favor del Señor, probablemente ya va a ser en el 2021. Sabemos que este año 2020 ha sido un año lleno de retos, ¿de acuerdo? Ha sido un año lleno de retos para todos. Tal vez algunos harán un balance, dirán que el año fue bueno, otros dirán que fue regular, otros dirán que fue malo, de alguna forma. Dependiente de eso, dependiente de los retos que haya tocado superar,
de los que estemos todavía superando o enfrentando, de los que estamos por enfrentar, que tal vez algunos hayan perdido seres queridos en esta circunstancia, ya sea por COVID o por otra circunstancia. Tal vez algunos hayan perdido trabajos, formas de sustento. No sé cuál sea la situación adversa que cualquiera de nosotros hayamos soportado o pasado. Quiero que recordemos que el Señor nos dice en su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios no ha dejado de ser bueno. Su voluntad no ha dejado de ser agradable y de ser perfecta, aunque a veces no lo parezca, aunque a veces las circunstancias nos dieran a entender eso no es así. Nuestro Dios no miente, y si Dios lo dice, le creemos. Dios sigue siendo bueno, mis hermanos. Y recordemos que tenemos esperanza. El mundo habla de esperanza, tengo la esperanza que, tengo la esperanza que, tengo la esperanza que, y ahí le ponen otra cosa, ¿no? La esperanza que pase X, Y o Z cosa. Nosotros sabemos cuál es la verdadera esperanza. La verdadera esperanza es la vida eterna al lado de nuestro Señor. Y esa es nuestra esperanza. Este ha sido un año duro para la mayoría, otros tal vez les ha ido muy bien, no sé. Pero recordemos que la voluntad de Dios sigue siendo buena y el Señor sigue queriendo que nos acerquemos a Él, que le busquemos, que nuestros seres amados también le busquen. Dios sigue queriendo todo eso. Y si tal vez nos podemos sentir hasta culpables porque aunque el año haya sido tan difícil, no ha sido el mejor año tampoco desde el punto de vista espiritual, no lo sé. Algunos tal vez podamos decir o puedan decir que ha sido un año de acercamiento a la presencia del Señor, pero tal vez no ha sido así para ti o para mí. Aún así el Señor está aquí, el Señor sigue siendo bueno, el Señor sigue amándonos, sigue queriendo que le busquemos. Y cada día que nos permite estar aquí es una nueva oportunidad para buscar su presencia, para realmente buscar ser como Él, para buscar conocer su buena voluntad, conocer más a Dios. Quería decirles esto antes de despedirme, probablemente esta va a ser la última escuela dominical de este año. El 2021, si el Señor así nos lo permite, estaremos nuevamente, probablemente podamos estar de forma presencial, el Señor en su misericordia así lo definirá, pero cualquiera sea la circunstancia y las cosas que nos esperen, no olvidemos que la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. El Señor les bendiga, que tengan un feliz fin de semana, les quiero mucho, un gran abrazo, mis hermanos.